Mi papá llevaba la casa como si fuera un cuartel y nos castigaba hasta por el error más mínimo. Cuando llegó el momento de su ceremonia de retiro, decidimos aplicar sus mismas reglas. Mi papá estuvo 26 años en el ejército antes de jubilarse. Era sargento mayor y siempre nos lo echaba en cara. Estaba convencido de que la disciplina era lo más importante en la vida y que los niños necesitaban reglas para volverse gente de bien. Para mis dos hermanos y para mí, eso se tradujo en una infancia que parecía más entrenamiento militar que un hogar. Nos teníamos que levantar a las 5:30 todos los días, hasta en fines de semana, y papá revisaba los cuartos antes de desayunar. Si la cama no estaba perfecta y con las esquinas bien puestas, quitaba todo y teníamos que volver a hacerla. Si veía algo fuera de su lugar en el escritorio, barría todo al piso y nos decía que lo intentáramos de nuevo. No dejaba que lloráramos. Para él, llorar era de débiles y en su casa no se toleraba la debilidad. Mi hermano Leo lloró una vez. Tenía 7 años y se cayó de la bici. Se raspó hasta el hueso. Papá lo dejó parado en el patio 1 hora porque, según él, los soldados no lloran por raspones. Esa misma noche, Leo necesitó 4 puntadas, pero papá seguía diciendo que estaba exagerando. Teníamos tareas asignadas en un rol pegado al refri y si no hacíamos las cosas como él quería, nos quitaba privilegios. Ver la tele, comer postre, hablar por teléfono con amigos o salir a jugar. Todo lo bueno dependía de su aprobación y podía quitárnoslo cuando quisiera, por cualquier cosa. Mamá se fue cuando yo tenía 11. Dijo que no podía seguir viviendo como prisionera en su propia casa. Papá nos dijo que era débil y que estaríamos mejor sin ella. Según él, las familias de verdad no necesitaban a quien no aguantara la disciplina. Insistió en que la olvidáramos porque claramente ella ya nos había olvidado. No volví a verla hasta los 19, cuando yo la busqué por mi cuenta. Lloró al verme. Dijo que dejarnos fue lo más difícil que había hecho, pero quedarse la habría destruido. Yo sí le creí. La escuela era otra guerra. Cualquier calificación menor a 10 era motivo de castigo. Dani, mi hermano, sacó un 8,5 en álgebra y papá lo hizo copiar todo el capítulo a mano 5 veces en el fin de semana. Dani tenía 12 años y se perdió la fiesta de su mejor amigo por estar copiando ecuaciones hasta las 10 de la noche. Papá decía que los cumpleaños eran distracciones y que Dani debía darle las gracias por ayudarlo a enfocarse. No podíamos pensar diferente que mi papá, ni cuestionar sus decisiones, ni decirle que no a nada. Si le contestabas, hacías lagartijas. Si discutías, a correr vueltas a la manzana. Si te negabas a una orden, te quedabas sin comer. Un día me fui a dormir sin cenar 3 noches seguidas por no querer entrar al programa premilitar de la escuela. Papá dijo que era un malagradecido y que él solo quería darme un futuro, así que entré. Odié cada segundo. Apenas cumplimos los 18, los 3 nos fuimos de la casa. Yo me fui a estudiar a la universidad, bien lejos. Leo se metió a la marina mercante solo para andar en un barco lejos de tierra. Dani se fue a Portland a dar clases de guitarra, cosa que papá veía como un desperdicio de talento. Casi nunca volvíamos a casa, y cuando lo hacíamos, papá criticaba todo. Mi departamento era un mugrero. La barba de Leo, poco profesional. La carrera de Dani, una vergüenza. Nada le parecía suficiente. El año pasado, papá anunció que le iban a dar un reconocimiento especial en su antigua base, contando también sus años en la reserva. Iba a haber una ceremonia con sus superiores y compañeros de antes, y esperaba que los 3 fuéramos vestidos formales. Nos mandó un correo con la fecha, la hora y hasta una lista de reglas sobre cómo comportarnos. Que debíamos llegar exactamente 15 minutos antes, no hablar a menos que se nos hablara, llamarlo sargento mayor frente a los demás y respetar que ese era su momento. Esa noche hablé con mis hermanos. Les pregunté qué pensaban hacer. Leo dijo que ni de chiste iba. Dani también. Sentí que algo dentro de mí cambiaba al escucharlos. Me cayó el 20 de que yo tampoco quería ir. Toda mi vida había seguido las órdenes de papá por miedo a lo que pasaría si no, pero ya tenía 32 años, mi propio departamento, trabajo, mi vida. Ya no podía obligarme a correr vueltas, ni quitarme la cena, ni hacerme nada que yo no permitiera. Una semana antes de la ceremonia le mandé un correo diciéndole que no iba a ir. Leo mandó el suyo al día siguiente y Dani también. Ninguno de nosotros dio excusas. Papá siempre decía que las excusas eran para los que no tienen compromiso. Decía que o cumples o no, y que las razones no importan, así que no dimos ninguna. 3 días antes de la ceremonia, yo estaba en mi depa actualizando la bandeja de entrada del correo, dándole clic y esperando unos segundos. Otra vez, y la pantalla igual, sin mensajes nuevos. Hasta las manos me temblaban. Me imaginaba a papá abriendo el correo y viendo los mensajes de nosotros 3, su cara endureciéndose como cuando alguien desobedecía. Me repetía que tenía 32 años, mi departamento en otro estado, que yo pagaba mis cuentas y tomaba mis decisiones. Ya no podía obligarme a correr, ni quitarme la cena, ni hacerme nada a menos que yo lo permitiera. Volví a actualizar el correo. Nada.
Me serví un vaso de agua en la cocina, me lo tomé parado junto al fregadero, volví a la compu, actualicé el correo otra vez. Nada. Chequé la hora en el celular, ya casi era medianoche. La ceremonia era en 3 días. Papá, seguro, estaría esperando que llegáramos exactamente 15 minutos antes, viendo la entrada y su reloj, pero no íbamos a estar ahí. Actualicé el correo una vez más antes de obligarme a cerrar la laptop. El día de la ceremonia me desperté a las 5:30, sin alarma. Mis ojos solitos se abrieron. Mi cuerpo ya tenía grabada la hora después de 20 años de levantadas. Me quedé acostado viendo el techo, sin ningún lugar a donde ir. No tenía que dejar la cama impecable, ni preocuparme porque todo estuviera listo para que la revisaran. Agarré mi celular de la mesita y abrí el grupo de WhatsApp con mis hermanos. Les mandé un mensaje preguntando si ya andaban despiertos. Leo respondió en menos de medio minuto, diciendo que él también ya estaba levantado. Al poco rato llegó el mensaje de Dani. Contó que casi no había pegado el ojo en toda la noche, que todavía esperaba oír a mi papá tocando fuerte en su puerta. Decía que, aunque sabía que era imposible porque papá estaba del otro lado del país, no podía dejar de poner atención si escuchaba pasos en el pasillo. Les dije a los dos que habíamos hecho lo correcto. Leo me mandó un emoji de pulgar arriba, pero Dani ya no contestó. Me levanté y puse el café. Me senté en la mesa de la cocina y me lo fui tomando despacio. La ceremonia iba a empezar a las 10 de la mañana, pero con la diferencia de horario, ya estaba ocurriendo en ese momento. Imaginé a papá, de pie con su uniforme de gala, saludando a sus antiguos superiores que le daban la mano, a otros veteranos que se acercaban. Las 3 sillas vacías donde deberíamos estar nosotros, seguro se notaban a leguas. Me serví otra taza. Mi teléfono seguía sin decir nada. Al llegar el mediodía, ya había terminado todo. Sabía exactamente el horario porque papá lo había puesto en su correo original. Palabras de apertura a las 10, ceremonia de reconocimiento a las 10:30, recepción a las 11:15. Ya era más de mediodía y todo había pasado. Ni una sola llamada, ni un mensaje, ni siquiera un buzón de voz. El silencio se sentía peor que el regaño que yo estaba esperando. No dejaba de revisar el celular para ver si por alguna razón me había perdido algo, pero la pantalla seguía igual, vacía. Hasta las 6 de la tarde mi teléfono por fin sonó. Era Leo. Contesté en cuanto vi su nombre. Me preguntó si había sabido algo de papá. Le dije que no. Él también dijo que no tenía noticias. Platicamos casi 2 horas y siempre volvíamos al mismo punto. De verdad lo habíamos hecho. Le habíamos dicho que no a papá y no se cayó el mundo. No pasó nada. Seguíamos con nuestro trabajo, nuestro departamento, nuestra vida. Noté la voz de Leo distinta, más ligera, como si le hubieran quitado un peso de encima. Dijo que sentía que podía respirar bien, y yo supe exactamente a qué se refería. Hablamos hasta que mi teléfono ya estaba por apagarse. Leo me dijo que al día siguiente llamaría a Dani para ver cómo seguía. Le dije que era buena idea. Colgamos y me quedé un rato sentado en el sillón, a oscuras, sin hacer nada. 2 días después, mientras desayunaba, me llegó una notificación de buzón de voz. No supe ni cuándo había llamado el teléfono. La notificación decía que la llamada había entrado a las 6 de la mañana, cuando yo todavía dormía. Era un mensaje de papá. Su voz sonaba tensa, como cuando estaba enojado pero trataba de no mostrarlo. Dijo que estaba decepcionado, pero que no le sorprendía. Que sus hijos habíamos resultado ser personas que no cumplen ni los compromisos más sencillos, que se rinden fácil, que se acordaría de esto la próxima vez que alguno necesitara algo de él, que lo habíamos avergonzado frente a sus compañeros y que todos ya sabían qué clase de hombres éramos. Así terminó el mensaje. Lo escuché otra vez, poniendo atención a cada palabra. Lo volví a poner por tercera vez. Duraba 90 segundos. 90 segundos para decirnos que éramos un fracaso. Lo borré. Luego fui a la carpeta de eliminados y lo borré de nuevo para no caer en la tentación de escucharlo otra vez. El trabajo empezó a hacerse difícil. Me sentaba frente a la computadora, viendo la hoja de cálculo que tenía que actualizar antes de acabar el día. Pero llevaba más de 1 hora y no escribía ni un número. Jasper, mi compañero, pasó por mi lugar, se detuvo y luego regresó. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Volteó a ver mi pantalla y luego a mí. Jaló una silla y se sentó. Me dijo que llevaba 20 minutos viendo la misma celda en blanco. Cerré la hoja y le conté, así por encimita, lo que había pasado. Le hablé del pasado militar de mi papá, de la ceremonia y de los 3 correos donde nos negamos a ir. Jasper solo escuchó. Cuando acabé, me hizo una pregunta. ¿Por qué me sentía culpable de no ir a un evento donde me trataban como subordinado y no como hijo? No supe qué contestarle. Jasper contó que su papá también era controlador, de otra manera, y que tardó años en entender que la culpa es algo aprendido, que sentir culpa no significa que hayas hecho algo malo. Se levantó y se fue a su escritorio. Yo me quedé viendo la hoja de cálculo otros 10 minutos antes de animarme a empezar a meter los datos. Una semana después de la ceremonia, mi teléfono sonó ya anoche. Era Dani.
Apenas contesté, lo escuché llorando. Al principio ni podía hablar. Dijo que papá se había presentado en su departamento hacía una hora, que estuvo afuera de su puerta 20 minutos, exigiendo que hablaran, tocando y llamándolo por su nombre. Que hasta le gritó que dejara de ser cobarde y abriera la puerta. Dani no la abrió. Se quedó del otro lado con la mano en la madera, escuchando cómo la voz de papá subía de tono. Al final, papá se fue. Dani contó que se quedó viendo por la mirilla hasta que papá se subió al coche y se fue manejando. Ahora tenía miedo de que regresara. Me preguntó qué hacer. Le dije que si papá volvía, llamara a la policía, que no tenía que abrirle la puerta a nadie y que papá no tenía derecho a llegar así sin avisar. Dani dijo que sabía todo eso, pero que aún así sentía que había hecho algo malo por no abrirle. Me quedé en el teléfono con él más de una hora, hasta que se calmó lo suficiente para intentar dormir. Después de colgar, me quedé despierto, pensando en mi papá manejando hasta Portland, solo para pararse afuera del depa de Dani y gritarle. Empecé a tener problemas para dormir. Me despertaba varias veces en la noche, revisando el celular. Cometí errores en el trabajo. Olvidé una junta con mi jefe, mandé un correo al cliente equivocado, no podía concentrarme en nada más de unos minutos. Busqué terapeutas en mi área y encontré a una que se llama Laila Knowles. Tenía buenas reseñas y horarios disponibles. Llamé a su consultorio y agendé cita para la siguiente semana. La primera sesión fue incómoda. Me senté enfrente de ella sin saber ni por dónde empezar. Me pidió que le contara por qué había ido, y empecé a hablarle de la ceremonia y de mi infancia. Conté cómo eran las revisiones del cuarto, los quehaceres y los castigos. Expliqué que papá llevaba la casa como si fuera un cuartel militar. Laila me escuchaba y tomaba notas. Cuando terminé, me preguntó si alguna vez había descrito mi infancia como abuso. Le dije que no, que siempre la había llamado estricta, chapada a la antigua, o simplemente que así era papá. Ella anotó algo y dijo que lo hablaríamos más a fondo en las siguientes sesiones. Se acabó la hora y programé otra cita antes de irme. 2 semanas después de la ceremonia, el barco de Leo llegó al puerto para su descanso. Me marcó desde un hotel cerca del muelle y me contó que había estado pensando en buscar trabajo en tierra. Dijo que antes sentía que el mar era libertad, pero ahora sentía más bien que estaba huyendo y que ya estaba cansado de eso. Me preguntó si creía que habíamos hecho bien en no ir a la ceremonia. Le respondí que era la única decisión con la que podíamos vivir. Le pregunté qué tipo de trabajo estaba considerando en tierra y me contó que tenía contactos en una naviera en Seattle que necesitaban a alguien como él para encargarse de la logística. Eso implicaba quedarse en un solo lugar, en vez de estar siempre viajando, y que no estaba seguro de estar listo para ese cambio. Le dije que no tenía que decidir en ese momento, que todavía le quedaban 2 semanas en tierra para pensarlo bien. Platicamos sobre Dani y el día que papá llegó a su departamento. Leo se quedó callado y confesó que le preocupaba que papá fuera a buscarlo al hotel. Le aseguré que papá no sabía en dónde estaba. Leo admitió que probablemente era cierto, pero igual sentía nervios. Seguimos platicando 1 hora más hasta que se le acabó la batería al celular. Ya en mi tercera sesión con Laila, me hizo otra pregunta. ¿Qué había perdido por no ir a la ceremonia? Al principio iba a decir que nada, que la relación con papá ya estaba rota, pero algo se me atoró en el pecho y los ojos se me llenaron de lágrimas. Fue cuando entendí que lo que había perdido era la fantasía de que un día papá pudiera estar orgulloso de mí, la esperanza de que si hacía todo bien, si me esforzaba y lograba suficiente, él por fin me vería como alguien valioso. La relación real ya estaba perdida desde hacía años. Papá siempre fue crítico, controlador e imposible de complacer, pero yo me seguía aferrando a la idea de que algún día todo podía cambiar, que existía una versión de él que podía quererme como yo necesitaba. Ese papá no existía, nunca existió, y ahí estaba yo, llorando. Laila me pasó una caja de pañuelos y me dijo que estaba bien llorar por el padre que debía haber tenido, aunque también pudiera aceptar al que realmente me tocó. Me aclaró que esas dos cosas no se contradecían. Usé casi la mitad de la caja antes de que terminara la sesión. 3 días después, mi mamá me mandó un correo que de asunto solo decía, checando cómo estás. Me contó que se había enterado de la situación de la ceremonia por un conocido, sin decir quién. Dijo que quería que supiera algo sobre el pasado de papá. Me contó que el papá de él había sido militar de carrera y que lo trató igualito a como papá nos trató a nosotros. Revisiones, castigos y estándares que nadie podía cumplir. Papá se metió al ejército a los 18 para escapar de su papá y al final terminó repitiendo lo mismo. Mi mamá añadió que entender el patrón no justificaba nada de lo que papá nos hizo, que no me estaba pidiendo que lo perdonara, solo quería que supiera de dónde venía todo. Leí el correo 3 veces. Imaginé a papá de niño, parado firme en su propio jardín, siendo castigado por llorar o equivocarse. Todo eso sí explicaba muchas cosas, pero no me hizo sentir mejor. Solo le respondí con un mensaje corto, dándole las gracias por contármelo. No supe qué más decir. El lunes, al llegar al trabajo, mi supervisora me avisó que iba a entrenar a la nueva.
Se llamaba Jessica y estaba parada junto a mi escritorio, nerviosa y con su libreta lista. Le empecé a explicar cómo funcionaba nuestro sistema y vi que cometió un pequeño error metiendo un código en el campo equivocado. Sentí que se me apretaba la mandíbula y abrí la boca para decirle que tenía que fijarse más, que esos errores no se podían aceptar. Pero antes de terminar, me escuché hablando como papá. Me detuve a la mitad de la frase y Jessica se me quedó viendo con los ojos bien abiertos. Respiré hondo y le dije que no pasaba nada, que todos cometemos errores cuando estamos aprendiendo algo nuevo, y le mostré cómo corregirlo. Me agradeció y me sentí raro por haber sido amable, porque no me sale natural. Tuve que frenarme varias veces en la mañana. 3 veces más estuve a punto de regañarla por detallitos, pero en cada ocasión me detuve y elegí mis palabras. Sentía raro en el pecho, como si estuviera siendo demasiado blando, pero sabía que esa era la voz de papá, no la mía. El chat de grupo con Leo y Dani estuvo muy activo varias semanas después de la ceremonia. Nos escribíamos diario, mandábamos memes y hablábamos de todo, menos de papá, hasta que Dani dejó de responder. Pasaron 3 días sin noticias y Leo fue el primero en notarlo, preguntando si Dani estaba bien. Le mandé un mensaje directo con la misma pregunta. Al 4.º día, Dani por fin respondió en el grupo. Dijo que había estado pensando y que tal vez deberíamos buscar a papá para arreglar las cosas, que se sentía mal dejar todo así y que la familia era importante. Leo contestó casi de inmediato, diciéndole que se estaba rajando y que todos habíamos quedado en mantenernos unidos, que si alguien contactaba a papá, ahora los demás quedaríamos peor. Dani respondió que no se estaba rajando, solo no quería pasar el resto de su vida evitando a su papá. Leo se enojó y dijo que la idea era apoyarnos para salir adelante, no para quedarnos atorados. Leí sus mensajes y sentí el estómago hecho nudo. Dani dijo que tal vez el apoyo real era darnos permiso para tomar nuestras propias decisiones, incluso la de volver a intentar con papá. Leo le contestó que eso era una tontería y que tenía miedo de ser el hijo malo. La discusión siguió como 1 hora. Al final escribí que cada quien tenía que hacer lo que sintiera correcto, que no había una sola respuesta válida. Nadie contestó después. El chat se quedó callado 2 días más. 6 semanas después de la ceremonia, llegué a casa después del trabajo y encontré una carta en el buzón. La dirección de remitente era la de papá. Me temblaban las manos mientras abría el sobre ahí mismo, en el vestíbulo del edificio. Adentro solo venía un recorte de periódico, sin ninguna nota ni explicación. El artículo era sobre la ceremonia de retiro y traía una foto de mi papá en su uniforme de gala, dándole la mano a su antiguo comandante. El título decía algo sobre rendir homenaje a 30 años de servicio. Me quedé viendo la foto, tratando de descifrar qué quería decirme mi papá con eso. ¿Quería que me sintiera culpable por no haber ido? ¿Quería mostrarme lo que me perdí? ¿O solo quería que viera que la ceremonia sí se hizo sin nosotros y que él estuvo bien? No tenía cómo saberlo, porque no escribió ni una sola palabra, ni en el recorte, ni en el sobre. Solo estaba el artículo y la foto. Subí todo a mi departamento y lo dejé en la barra de la cocina. Esa noche lo estuve viendo como 5 veces, tratando de entender qué significaba. Mi papá nunca hacía nada sin razón. Siempre había una lección, un mensaje oculto, pero esta vez se sentía distinto, como si ni él mismo supiera qué decir, y por eso había mandado el recorte en vez de palabras. Le mandé un mensaje a Leo y Dani para contarles. Leo dijo que claramente era para hacerme sentir culpable. Dani pensó que a lo mejor mi papá solo quería que viéramos la foto. Yo la verdad no tenía ni idea de lo que significaba. 3 días después tenía sesión de terapia con Laila y me llevé el recorte. Se lo mostré y me preguntó qué pensaba yo que significaba. Le dije que llevaba días tratando de adivinarlo. Me preguntó cómo era mi papá para mostrar sus emociones. Le dije la verdad, que no mostraba nada, solo daba órdenes, criticaba y se quedaba callado cuando estaba enojado. Laila asintió y dijo que tenía sentido, que mucha gente, sobre todo en el ejército, aprende a guardarse todo porque mostrar vulnerabilidad se ve mal. Dijo que seguramente mi papá sacaba lo que sentía de formas raras, a través del control, la crítica o el silencio, porque nunca aprendió a hablar de sus sentimientos de una manera sana. Me dijo que a lo mejor el recorte era su única manera de decir que le hubiera gustado que estuviéramos ahí, o de decir que le dolió, o tal vez de plano no supo qué decir y por eso mandó el artículo. Después me preguntó si podía tener compasión por lo que había vivido mi papá, pero sin dejar de marcar límites para cuidarme yo. Le contesté que para mí esas dos cosas se sentían como opuestas. Ella me dijo que para nada, que una cosa no quitaba la otra, que podía entender que mi papá tuviera una infancia difícil y sentir tristeza por eso, pero eso no quería decir que debía dejar que me tratara mal. Dijo que ser compasivo no era aceptar todo, y que poner límites no era odiar. Me quedé pensando en eso un buen rato. Sentía que era cierto, pero también muy complicado. Los siguientes 3 días me la pasé escribiendo y borrando correos para mi papá. Hice 7 versiones y no me gustó ninguna.
hasta que al final decidí escribir algo corto y directo. Le puse que no iba a aceptar una relación donde me tratara como subordinado en vez de como hijo. Le dije que entendía su historia y las razones por las que fue así, pero que eso no lo justificaba. Le puse que si quería sanar la relación, yo estaba dispuesto, pero que eso solo iba a funcionar si me veía como a un igual y respetaba mis decisiones, aunque no estuviera de acuerdo. En la siguiente sesión se lo leí a Laila y me dijo que era claro, honesto y justo. Me preguntó qué esperaba que respondiera mi papá. Le dije que seguramente iba a enojarse y a decir que estaba siendo irrespetuoso, o a lo mejor ni me contestaba. Me preguntó si estaba listo para eso y le dije que sí. Mandé el correo esa noche a las 10:15 y no pude dormir bien. La respuesta me llegó a las 6 de la mañana siguiente. Todavía estaba acostado cuando vibró el celular. El correo era corto. Me dijo que estaba siendo irrespetuoso y que ponía excusas por mi debilidad, que los hombres de verdad no necesitaban terapia para cumplir con sus responsabilidades, que solo quería culparlo de mis fracasos y que él había hecho lo mejor que pudo para educarme. Dijo que si quería tirar a la basura a mi familia por nada, era mi decisión, pero que no esperara que él se disculpara por enseñarme disciplina. Leí el correo 2 veces sentado en la cama. Me sentí triste, aunque no sorprendido. Una parte de mí había querido que fuera diferente, que dijera aunque fuera poquito que las cosas no habían sido fáciles, pero no lo hizo. Se aferró a lo mismo de siempre, justo como yo sabía que iba a pasar. Me di cuenta de que, en el fondo, seguía esperando un cambio aunque sabía que no iba a llegar. Al final, la esperanza dolía más que el correo en sí. 3 meses después de la ceremonia, Leo me llamó con novedades. Me contó que aceptó un trabajo en una empresa naviera en Seattle. Va a seguir en barcos, pero las rutas son más cortas y va a poder estar más tiempo en casa. Me dijo que para él era importante estar cerca de Dani en la misma costa. Le pregunté si habían estado hablando más y me dijo que sí, que se vieron 2 veces ese mes y eso ayudó. Dijo que Dani estaba lidiando con su propia relación con papá y que él quería apoyarlo aunque fuera difícil. Me platicó que esas visitas con Dani lo estaban ayudando a descubrir quién era él sin vivir a la sombra de mi papá ni estar siempre huyendo. Dijo que llevaba 15 años en barcos, solo escapando, y que quizá ya era hora de enfrentar las cosas de verdad. Le dije que estaba orgulloso de él y se rió, diciendo que se le hacía raro escuchar eso, pero le dije que lo decía en serio. Platicamos otra hora sobre su nuevo trabajo, cómo era Seattle, y si ahora sí iba a comprar muebles para su depa, o iba a seguir viviendo como si estuviera listo para irse en cualquier momento. Un jueves por la tarde, mi supervisora me llamó a su oficina. Me dijo que la empresa estaba haciendo cambios y que yo iba a ser el nuevo líder de equipo, con un pequeño aumento y ahora a cargo de 4 personas. Acepté sin pensarlo. El primer día en el puesto nuevo, me reuní con el equipo y les dije que quería que tuviéramos un ambiente en donde todos se sintieran cómodos para preguntar y equivocarse. Una de las integrantes era una señora mayor, Olivia, que llevaba 12 años ahí. Al final del día se acercó y me dijo que era el mejor jefe que había tenido. Por primera vez en meses, sentí ese orgullo real por mí mismo. Estaba rompiendo el ciclo, eligiendo ser diferente a mi papá. Y eso sí era importante. 4 meses después de que le mandé mi correo a mi papá, él mandó otro mensaje, muy breve. Decía que iba a vender la casa y mudarse a un lugar más chico, que si queríamos algo de nuestros cuartos teníamos que ir por ello ese mes, porque si no, iba a donar o tirar todo. En cuanto vi el correo, llamé a Leo. Me dijo que a él también le había llegado. Le pregunté si quería ir. Dijo que solo iba si íbamos juntos, así que después le marqué a Dani y él me dijo lo mismo. Nos pusimos de acuerdo para ir los 3 el mismo día y terminar rápido. Decidimos que sería ida y vuelta, y que ninguno se quedaría solo con papá en ningún momento. Leo comentó que pasaría por Dani en Portland y que nos veríamos en la casa, mientras que yo dije que llegaría primero para entretener a papá hasta que ellos llegaran. Fuimos un sábado. Cuando llegué, eran las 9 de la mañana y papá ya estaba afuera metiendo cajas a su camioneta. Me saludó con la cabeza, sin decir palabra. Entré y subí a mi cuarto de antes, que seguía igualito. La cama bien tendida, el escritorio vacío y limpio. Abrí el closet y todavía estaban unos libros viejos y una caja con fotos de la prepa. Los guardé rápido. 20 minutos después llegaron Leo y Dani. Cada quien se fue a su cuarto casi sin dirigirle la palabra a papá, que se quedó abajo o afuera casi todo el tiempo. Solo nos llevamos lo poco que realmente queríamos y subimos las cosas a los carros. Cuando ya nos íbamos, papá salió a la cochera y nos miró a los 3, parados junto a los autos. Solo dijo que la casa ya se sentía demasiado vacía. Su voz, sin emoción. Por un momento lo vi como un señor ya grande y solo, alguien que había terminado alejando a todos los que lo querían. Me dio tristeza, pero no por eso me dieron ganas de quedarme.
Nos despedimos y nos fuimos, sin que nadie volteara para atrás. Me quedé pensando en lo que Leo me había dicho por teléfono, que quería que nos viéramos más seguido y no solo cuando pasaba algo malo. La idea de planear un encuentro de verdad se sentía rara, después de tantos años de evitar cualquier cosa que sonara a compromiso familiar. Dani fue el primero en mencionarlo en el chat grupal. Dijo que mejor elegíamos una fecha y nos comprometiéramos de una vez, en vez de nada más decir que algún día y nunca. Leo sugirió hacerlo 2 veces al año, para que fuera algo real pero tampoco tan seguido que se volviera una carga. Escogimos fechas con 6 meses de diferencia y yo las anoté de inmediato en mi calendario, antes de echarme para atrás. Nuestra primera reunión oficial fue en marzo, en una cabaña que rentamos en las montañas entre Seattle y Portland. Yo llegué el viernes en la tarde. Leo ya estaba ahí, acomodando el súper en la cocina. Dani llegó como 1 hora después con su guitarra y una caja de cervezas. Esa primera noche nos la pasamos en el porche, platicando sobre el trabajo, los depas y cosas normales, nada que ver con papá, ni la ceremonia, ni todos esos temas pesados que siempre acababan saliendo. Al día siguiente subimos caminando hasta un lago, y Leo nos contó de su trabajo nuevo, y lo raro que se le hacía dormir en la misma cama todos los días, en vez de estar en un barco. Dani habló de una alumna que estaba aprendiendo rapidísimo, y de lo orgulloso que se sentía de verla avanzar. Me di cuenta que de verdad estábamos construyendo algo, no solo sobreviviendo juntos, nos estábamos eligiendo. El domingo, antes de empacar para irnos, nos sentamos en la mesa de la cabaña y acordamos hacer de esto una tradición. Sin importar dónde viviéramos ni lo que estuviera pasando en nuestras vidas, nos veríamos 2 veces al año. 7 meses después de la ceremonia, un sábado desperté y me di cuenta que me sentía bien. No perfecto, pero bien de verdad. Había estado viendo a Laila cada 15 días y las sesiones me ayudaban a entender que sí podía elegir cosas diferentes de las que papá me enseñó. En el trabajo me iba bien y mi equipo de verdad parecía disfrutar trabajar conmigo. Platicaba regularmente con Leo y Dani y nuestras conversaciones eran sanas, ya no como si solo estuviéramos compartiendo heridas. Papá y yo nos mandábamos algún correo al mes, solo para cosas prácticas, como su dirección nueva o si necesitaba algo del almacén. Los mails eran breves y al grano. Él nunca pidió perdón y yo ya dejé de esperarlo. No era la relación que soñé de niño, pero era la única relación honesta que podíamos tener.